Los universitarios aspiramos más recursos para las universidades venezolanas. Los universitarios no solamente aspiramos más recursos, sino que aspiramos un día cuando los profesores y los estudiantes no tengan que malgastar sus energías en diseñar estrategias para marchar, para protestar, para reclamarle al gobierno de turno alguna migaja o alguna dote financiera que es menester para poder atender un curso, para mantener un laboratorio, para becar a unos estudiantes necesitados. No puede la universidad venezolana seguirse distrayendo en eso. Y es como un pecado que en Venezuela se puedan hacer tantas cosas y se puedan lograr tantas cosas, pero que los estudiantes universitarios no puedan lograr su cometido. Que los muchachos que quieren avanzar no puedan prosperar porque no hay suficientes cupos disponibles para ellos, porque no hay recursos para contratar más profesores o porque no hay recursos para abrir nuevos salones, es decir, porque la planta física es limitada o porque no hay la manera de atenderles y asistirles financieramente. No podemos continuar en este país de limosnas a las universidades. Ahora, los universitarios, también por nuestro grado de instrucción, por un mínimo de racionalidad, debemos entender que ese dinero que requerimos no es que se nos niega por mala fe. Quien crea, como he escuchado algunos discursos, que es que hay mala voluntad de parte de un gobierno determinado, que es que existe mala fe, que no se quiere ayudar a las universidades, me parece que ese es un argumento que no es suficiente, es un argumento demasiado precario. Creer que un gobierno no ayuda a una universidad o a las universidades porque no quiere o porque es enemigo de la universidad, me parece que es un discurso muy pobre. Lo que de verdad está ocurriendo es que además de la demanda educativa, además de los reclamos sobre la educación, también hay reclamos de salud, hay reclamos de seguridad, hay reclamos de infraestructura, hay reclamos turísticos, hay peticiones salariales, hay peticiones ambientales, hay peticiones de transporte. El Estado tiene una cantidad de reclamos que recaen sobre sí. Y últimamente hemos tenido, en los últimos 15 años en Venezuela, la instauración de un modelo de Estado que además de todos esos reclamos de la población, también quiere ser el Estado dueño de las fincas, dueño de los hoteles, dueños de las instituciones recreativas, es decir, dueño de la producción en diferentes escalas. Entonces usted ve el Estado con fábricas de aceite, el Estado con centros de turismo. Es decir, estamos llegando al desarrollo de una ficción. Creer que el Estado es fuerte porque lo controla todo, cuando realmente mientras más obligaciones tenga el Estado, el presupuesto público, así se vende el petróleo en cuanto se venda, el presupuesto público se ha ido atomizando y entonces le toca al Estado Trujillo, al Estado Apure, al Instituto de Ferrocarriles, al Ministerio del Ambiente y por supuesto a las universidades, cada día le toca menos porque el presupuesto hay que picarlo en centenares y centenares de obligaciones del Estado. Así que la primera solución real para que los universitarios puedan progresar, para que en Venezuela la educación universitaria sea un verdadero derecho gratuito y que todos los venezolanos tengan la posibilidad de crecer y de prosperar y de incorporarse a un mundo que es distinto, un mundo que es muy competitivo, un mundo en el que la tecnología y la difusión de las herramientas educativas cada día es más creciente y está a la mano de cualquiera, menos de los venezolanos, que parecieran no tener cupos suficientes en las universidades. Lo primero que tenemos que combatir, y esta es mi primera propuesta específica, es ese modelo de Estado gigantesco que se cree fuerte porque se ocupa de todo, cuando en el fondo es un Estado débil, es un Estado enclenque, es un Estado con los pies de barro, que no tiene ninguna fuerza, porque ese Estado le da a cada una de las instituciones que lo componen migajas, y entonces todos los institutos del Estado se convierten en deficitarios. Vea usted cómo permanentemente en los noticiarios
usted observa que hay huelgas de trabajadores, que no le han cancelado a los trabajadores lo que les corresponde por aguinaldos o por salarios, o que no le han cancelado a tales y cuales proveedores lo que el Estado les debe. Es decir, este se ha convertido en un Estado maula, un Estado que no paga a los trabajadores, no paga a los proveedores, no le da suficientes recursos a los diferentes organismos, no atiende ya a las comunidades porque no tiene capacidad de respuesta. Y entonces las comunidades y los ciudadanos en general, como los canales regulares no funcionan, y no funcionan porque los funcionarios no tienen nada que ofrecer porque carecen de recursos, entonces la gente vive en la calle protestando todos los días. ¿Y todo eso por qué? Porque el Estado no se ha hecho un examen de conciencia. Al menos quienes propugnan este tipo de Estado, hay que hablarle al país con la verdad. Nadie puede, por más dinero que entre en una casa, así trabajen el esposo, la esposa, los 3 hijos, y así ganen buenos sueldos todos ellos, es imposible pensar que ellos van a poder pertenecer a clubes privados, ir a vacaciones 4 veces al año, tener 10 automóviles en la casa, tener cada uno tantos y cuales inmuebles. Es mentira. El dinero familiar usted lo dedica a las cosas realmente elementales, a la alimentación, al pago de la hipoteca o al pago del alquiler, al vestido, a la educación de los hijos, al pago de seguro médico. Pero si usted quiere tener más cosas, termina teniendo un pobre seguro, o termina comprando un par de zapatos cada 2 años, o termina comiendo mal. Lo mismo aplica para el Estado. Así que ya basta de este Estado gigantesco. Este Estado que se vende ante usted como un Estado fuerte, lo está engañando, porque es un Estado que no tiene capacidad de respuesta. Este Estado que cree engañar a la gente diciéndole que le va a hacer de todo, este Estado es el que le niega el dinero a las universidades, porque como el presupuesto se atomiza, como el presupuesto se va convirtiendo en añicos, el presupuesto es un presupuesto prácticamente rayado, a las universidades no les llega nada. Así que hago un llamado a los estudiantes y profesores universitarios para que discutamos este tema. Si no se cambia el modelo del Estado, si el modelo no concentra sus prioridades en educación, salud, infraestructura, seguridad, protección ambiental, protección laboral, tiene que haber 7, 8 grandes prioridades para que el Estado pueda ser un Estado eficiente. Pero si sobre el Estado se siguen recargando todos los reclamos y peticiones, a las universidades siempre les va a llegar poco. Y la segunda solución, una de tipo específica, que va a hacer crecer a las universidades, que las va a hacer competitivas, que va a darle a los estudiantes venezolanos y a los profesores todas las oportunidades para su mejoramiento personal, tiene que ver con el diseño tributario del país. Los impuestos que usted cancela por impuestos sobre la renta, lo que usted paga por concepto de impuesto al valor agregado, lo que viene de afuera por venta de petróleo, todo eso, todos los ingresos del país, eso va a una sola caja. Eso es lo que llamamos los venezolanos la unidad del tesoro. Y una vez al año, los asambleístas, los diputados en la Asamblea Nacional, son quienes deciden de ese dinero que está allí en una sola caja, qué es lo que va para el situado en tal estado, qué es lo que va para un convenio con tal alcaldía o tal gobernación, qué es lo que va para un programa internacional o un proyecto convenido con otro país, qué es lo que va para una carretera, qué es lo que va para una escuela, qué es lo que va para un dispensario o para un hospital. Allí, en esa distribución del dinero, que es la confección del presupuesto, allí es como se resuelve la unidad del tesoro. Eso no puede continuar, porque usted y millones como usted y como yo, que pagamos impuestos, y otros que no pagan impuestos porque tienen bajos ingresos o porque están desempleados, pero que tienen el mismo derecho que usted y que yo a que los dineros públicos se inviertan bien, bueno, ellos no saben dónde va su dinero, porque el gobierno de turno decide aplicar ese dinero en tal o cual sentido, y supongamos que son programas también positivos, pero no tenemos control los universitarios de que eso vaya para las universidades. Así que propongo lo siguiente: cambiemos el esquema impositivo. Vamos a ser valientes, vamos a atrevernos a romper la unidad del tesoro, y que los contribuyentes venezolanos tengamos la obligación, como es lo correcto, empresas, corporaciones, particulares,
Bueno, que le paguemos al fisco el 70, el 75% de nuestras obligaciones y que ese 25, 30% restante lo separemos para la universidad, para el proyecto educativo, para el hospital, para el centro de salud en el que nosotros tenemos interés, que es la universidad de nuestro pueblo, que es el hospital de nuestro barrio. Es decir, que el contribuyente realmente tenga dominio de dónde va su dinero, que el contribuyente pueda decir, tal o cual empresa, quiero becar 200 estudiantes y voy a dedicar el 20% del impuesto que me corresponde cancelar en mantener este laboratorio en tal universidad. Y voy a mantener tal transporte universitario. Y el día que los contribuyentes sepan que su dinero va a parar a las universidades para que haya más becas, para que haya mejores comedores, para que haya mejores bibliotecas, para que los estudiantes puedan tener oportunidades, ese día va a haber más dinero para las universidades. Y las universidades tendrán que rendir cuentas y hacerse competitivas, porque entonces nosotros como contribuyentes no vamos a dirigir esa porción que podemos gobernar de nuestros tributos, ese 20-25%, no lo vamos a dirigir a una universidad ineficiente. Así que vamos a darle libertad al contribuyente para que enriquezca la educación, para que enriquezca la salud. No dejemos eso solamente en una supuesta buena voluntad del gobierno de turno. Libertad para el contribuyente es más participación democrática. Libertad para el contribuyente es más dinero para las universidades, más dinero para los hospitales. Y eso va a requerir de un nuevo tipo de Contraloría Universitaria, eso va a requerir de mayor estímulo y de mayor obligación de las universidades a ser eficientes, a demostrar su productividad, si es que quiere captar la voluntad de nosotros los contribuyentes. Y por supuesto, el Estado seguirá teniendo su obligación con las universidades, pero esa obligación está muy limitada porque el Estado tiene que atender también otros asuntos. En cambio, nosotros los contribuyentes podemos mejorar, podemos perfeccionar y podemos abrir un camino luminoso para la universidad venezolana, pero hay que romper ese poder omnímodo del Estado, que es el único que resuelve a dónde van nuestros tributos.